Bueno, ¿qué hicimos? Este video es un poquito largo porque la realización del ritual de contención que fue de parte de nosotros para con el lugar, espacio-tiempo de la casa de Florencia, principalmente en la habitación de las niñas, que era donde se suscitaba todo, fue uno, apaciguar un poquito el estrés excesivo en el cual se encontraban la pareja, Florencia y Pablo. Evidentemente, cuando le llaman a la mamá de Pablo, me imagino que le llamaban para que les ayudase, para que se salieran lo más rápido posible, como lo vieron en el primer clip. El elemento ritualista que yo desempeñé es un grimorio que empecé a realizar en el momento que Florencia me marca y me dice: huele a quemado. Nosotros con el antecedente ya teníamos comunicación directamente con Roxana, la mamá de Florencia, y evidentemente con Florencia. En el capítulo anterior del expediente del caso Florencia, se pueden dar cuenta que ellos me narran todos los hechos. Algo que incluso yo busqué ese videoclip, lo debo tener ahí, pero es que tengo una carpeta inmensa de materiales, entonces de repente tengo la mala pata de que los meto a una carpeta genérica y es un rollo encontrarlos, y como no los titulo, y no los titulo intencionalmente porque está la fecha ahora en que son enviados, es un archivo que está como más presente en la data, entonces por eso no lo hacemos. Pero es un videoclip de escasos 20 segundos donde Pablo me muestra cómo apagan y prenden las luces. No se ve más que apagar y prenderse las luces. Al final del día, para nosotros es un documento que suma a todos los acontecimientos extraños que se suscitan en la casa de Florencia. Pero bueno, no es tan relevante, pero sí hay que hacerlo, hay que hacer hincapié en esto. Lo que hago con el ritual de contención es un ritual de contención que es basado a un grimorio que yo ya estoy preparado y estoy especializado para realizar. Acuérdense que nosotros no solamente estudiamos parapsicología, que es la ciencia que estudia, o la paraciencia que estudia todo el psicodesarrollo del individuo, el comportamiento del individuo ante un hecho sobrenatural, paranormal que no pudiese explicar, y cómo se gestan estos procesos cerebrales ante hechos que son intangibles, en el caso de las entidades espirituales y situaciones de esa índole. Y además especializamos nosotros en el ocultismo que deriva de las evocaciones e invocaciones por medio de grimorios. Esto que escucharon es un grimorio que armé en el momento instante para hacer una letanía de contención. Sí se ritualiza, sí es un ritual, pero va guiado a una evocación, invocación, y para hacerle hincapié a la entidad espiritual, como lo escucharon en un principio en español y luego fue en latín, de que está perturbando a estas personas. Y lo que es el grimorio de contención es sujetar, y es como encerrar, que al final del día está encapsulado en espacio-tiempo en el lugar. Por alguna razón está ahí en ese lugar, que evidentemente nosotros tratamos de buscar más elementos que son de investigación pura, y que esto lo van a ver en el otro capítulo que vamos a hacer, que es la conclusión final de todo el caso de Florencia. Nosotros estamos abriendo el expediente para todos ustedes. Lo que vieron en mi encuentro con el mal es sustraído de todos estos expedientes. Aquí lo estás viendo tal cual y como pasaron los hechos y tal cual y como se suscitaron las cosas. Es decir, cronológicamente, por eso lo estamos partiendo en diferentes capítulos, porque no fue como todo en un mismo día. Fueron varios días y fueron ese tipo de situaciones. El desenlace de este capítulo, bueno, más bien del expediente del caso Florencia, va a ser aproximadamente yo creo que en unos 15 días o menos, probablemente en 8 días, porque voy a exponerles el testimonial de Roxana, que es la mamá de Florencia, y es donde desmenuzamos como más información acerca de lo que las niñas le contaban a su abuelita. Y si vieron mi encuentro con el mal, van a entender muchas situaciones. Ese testimonial no lo vamos, todos los testimoniales ni siquiera los cortamos, es decir, todos los elementos que
fungen dentro de la información prácticamente completa del caso Florencia. Lo estás viendo aquí en Códigos Paranormales, para que entiendas cómo se maneja un caso y cómo se lleva a una asesoría un poco más directa, enfáticamente para buscar que la persona que lo está viviendo no solamente tenga quietud, sino también tenga una especie de apaciguamiento con base a todo el estrés excesivo que está viviendo. Ellos sabían que tenían que irse de ese lugar, pero no sabían cuándo. Ese día, literal, como lo dice Florencia, cuando yo empiezo a hacer la letanía de contención o de sujeción, ahorita les voy a explicar un poquito el concepto de esas letanías, ella dice que se va a la otra habitación y sentada al lado del ropero empieza a oler a quemado. Pongan mucha atención porque en el primer testimonial, como empezamos, cuando me dice ella, huele a quemado, la emanación del olor de esa sensación o ese olor de quemado proviene de uno de los closets. Del closet, evidentemente, del cuarto de las niñas. Ella hace lo propio en otras habitaciones sacando sus cosas y me dice, empezó a oler a quemado en el closet. Y luego dice, voy a otra habitación y vuelve a oler a quemado. Ahora, descartando posiblemente el estrés de Florencia, es probable que haya focalizado en ese mismo olor y como provenía del closet, probablemente fue parte de su propio estrés. A reserva de lo que me muestra de la base de la cama. Cuando ella me dice, oye, encontramos en la cama de Emma, que es donde le había pasado a la abuelita de las niñas por parte de el papá de las niñas, que es lo que se suscitó que a esa señora estaba acostada en la cama de Emma y ella sentía como la sustraían hacia abajo. Ese episodio, si no te acuerdas, está datado en uno de los capítulos primarios del expediente del caso de Florencia. Es decir, la abuelita de las niñas por parte del papá de las niñas se acostó con Emma, que esa noche Emma no quería que se acostara con su abuelita, se acostó y la abuelita sintió como algo, una presión en el pecho la succionaba, es decir, como si esta fuerza extraña la hiciera como sumirse en la cama. Eso pasó en un primer plano de los primeros acontecimientos. Lo que sigue en la mudanza es ver esa psicosensación de la señora al decir que intentaba pronunciar el nombre de Jehová, que incluso le costó trabajo hasta que lo pudo decir, y es como ella siente la liberación de esa opresión, y es lo que le platica a Florencia, y le dice, estoy preocupada por las niñas porque ese lugar algo tiene, ¿ok? Bueno, fíjense cómo va en cronología de hechos, por eso lo partimos así el expediente y lo tratamos de que tú lo ubiques y que le entiendas al expediente. No podemos como cortar y pegar y cortar y al rato, pero espérame, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? ¿En qué me perdí? Por eso lo ponemos tal cual, expediente completo. Me hace hincapié lo de la cama. Después de que yo hago y termino el ritual de contención por medio de un grimorio de evocación en latín, se contiene a la entidad y le hago indicativo a Florencia que coloque sal de grano. Ya en el videoclip explico un poco el concepto, pero por si no te diste cuenta, puedes regresar al video o puedes escuchar esto. La sal de grano o sal se utiliza mucho en el ocultismo, se utiliza en el sentido de bloqueo, en el sentido de incluso de purificación. El contexto de la sal es purificación absoluta. Y no es utilizado solamente por ocultistas, es utilizado por casi toda la gran mayoría de personas que se dedican a bloquear cosas energéticas. Ahora, el contexto de darle a Florencia una manera de soportarle en su propia creencia, en el sentido de una creencia religiosa, una religión tal cual per se, y darle el contexto a esta entidad dentro del grimorio, hacerle ver que también tiene que ver un ritual que tiene que ver con la creencia de ellos. Ojo con eso.
No es una creencia per se a nosotros, es la creencia de ellos. Entonces tú estás soportando esa creencia, porque si eso a ellos los reconforta, no debes desequilibrar eso, no debes de hacerles cambiar. Nosotros como investigadores somos mediadores, estamos en medio, no creemos, no profesamos ninguna religión. Sin embargo, tampoco desafiamos la creencia del individuo. Eso es muy respetable. Por eso hacemos hincapié, hacemos la oratoria con la función de buscar la contención y además le sumas la creencia ferviente de ellos. Vieron que traían un cirio, le llaman el cirio, no recuerdo bien, pero es un cirio muy, muy religioso en el contexto y se dice que es muy poderoso. Hemos tenido otros casos que muy pronto van a ser revelados aquí en Códigos Paranormales acerca de estos cirios y cómo sí funcionan. Es decir, para el contexto religioso de la persona que está viviendo un hecho paranormal, le funcionan. Yo podría explicárselos desde el punto de vista de psicología y focalizándote en ese contexto, y podría disuadir la focalización en un hecho sobrenatural paranormal que te afecta. Pero al final del día les funciona. Entonces nosotros quisimos cerrarlo con un qui ex patre filoque tu perdone, que es en español, que la voluntad del Padre te perdone. Sabemos de antemano que la entidad espiritual reaccionó ante un hecho religioso, reaccionó con símbolos religiosos e incluso con oratorias. Pero todo esto te lo voy a contar en la próxima entrega de los Códigos Paranormales. El expediente aún sigue abierto y lo vamos a cerrar, yo creo, en 8 días, máximo 15 días. La conclusión del caso Florencia. Yo te agradezco el que hayas estado aquí. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, ya sabes qué hacer. Comenta, sobre todo coméntanos. En algún punto no le entendiste, haznos las preguntas que sean pertinentes o necesarias. Si en algún punto quieres aportar alguna opinión, también queremos leerte. Pero sobre todo, suscríbete. Activa las notificaciones para que te lleguen estos y otros expedientes más de nuestra agencia. Y por supuesto, comenta, comparte, y pues ya saben qué hacer. Muy importante y agradecido. Nosotros el apoyo absoluto que ustedes nos dan es que vean los comerciales. No los salten. Si YouTube te pone un comercial de 1 minuto, evidentemente si te ponen comerciales de 30 minutos que he visto, sí se la superrayan estos cuates, ¿no? Pues 30 minutos no te vas a aventar 30 minutos. Si puedes, sí. Pero nos apoyas más con no saltar los comerciales, véanlos. Y debo decirles y agradecerles que estos meses nos fue relativamente retributorio con base a estos comerciales que nadie de ustedes o la gran mayoría nos saltó. Y eso, créame, que es de sumo agradecimiento. Además de todas las personas que siempre en cada live nos hacen superchats, gracias. Pero nos ayudan muchísimo más a ver el capítulo completo, compartirlo, comentarlo, darle like y sobre todo pues suscribirse, ¿ok? Entonces esperen la entrega final del caso de Florencia próximamente. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Hasta la próxima.